bendiciones, amados hermanos en Cristo y hermanas que nos sintonizan, amados amigos y amigas que nos sintonizan. Le damos la bienvenida a su programa El Poder de la Palabra de Dios. Somos Iglesia de Cristo, Ministerios de Llamada Final en Oklahoma City. Mi nombre es Alba Mus y en este tiempo me acompaña mi amada hermana en Cristo, hermana Samantha Quesada. La cual pues le vamos a ceder el tiempo para que nos dirija en palabras de oración. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad que nos das, Padre Celestial, estar delante de ti, Padre Todopoderoso. Sabemos, Señor, que de antemano, Padre, tú estás en medio de nosotros, Padre. Queremos, Señor, pedirte que seas tú hablando por medio, Señor, de nosotras, Dios Padre Todopoderoso, que todo lo que hablemos, Señor, en este tiempo sea para edificación de todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús amado, sea de bendición, Padre, que cada día, Dios Todopoderoso, seamos, Señor, que tengamos el hambre y la sed de tu palabra, Dios Padre, y por medio, Señor, de estos programas, Padre, seamos de bendición para todo aquel que está escuchando, Padre, en el nombre de Jesús amado, Señor, te debemos darte la honra y la honra solo a ti, Señor. Amén. 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 Entonces, en este hermoso tiempo que el Señor nos permite o nos regala, nos da la oportunidad de compartir con ustedes. El nombre que le hemos titulado en esta hora el nombre es Clamando al Señor con la expectativa de recibir respuesta. Amén. Entonces, para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Los invito a buscar, si usted tiene una Biblia en este momento, o ¿verdad? Que pueda usted también ir al libro de Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 3. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Amén. Entonces, amén, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. En el tiempo de Jeremías, Dios le habló. Él estaba en la cárcel, porque vamos a leer el versículo número 1, donde dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, y cuando aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Entonces, podemos ver que el Señor le habló, dice la palabra del Señor, por segunda vez a Jeremías. Por segunda, amén. O sea, quiere decir que ya le había hablado una amén. Vez, ¿verdad? Porque si hay una segunda es porque hay una primera. Entonces, el Señor le vuelve a hablar a Jeremías. Él estaba en la cárcel, ¿verdad? Podemos ver la condición de él, que él estaba en la cárcel. Entonces, pero Dios le dice, por segunda vez, Dios le dice, clama a mí, que yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas. Fue en el tiempo de Jeremías, pero en el tiempo de nosotros actual, ¿verdad? Podemos preguntarnos, si yo clamo a Dios, ¿qué me puede Él mostrar o revelar, verdad? Pues hay muchas cosas que el Señor nos puede revelar en nuestras vidas. Por ejemplo, una de ellas puede ser su grande misericordia, su grande amor para con la humanidad, para nosotros, sus hijos, porque podemos ver la condición de Jeremías en la palabra del Señor, donde dice, ¿verdad?, que clama a mí y yo te responderé. Entonces eso nos deja ver que Dios nos puede revelar su grande amor, su grande misericordia para con nosotros, que no importando nuestra condición, no importando en donde estemos, el lugar donde estemos, en la vida que estemos llevando, la manera de vivir que estemos viviendo, no importando, Dios siempre está presto. Dios siempre amén. Está atento a nuestro clamor, a nuestra súplica, no importando si aún si no eres cristiano aún, porque ahí no especifica, ¿verdad? Entonces si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, ahí dice clama a mí. Entonces Dios ahí nos está hablando, ¿verdad?, de que le clamemos a Él.
y Él pues nos va a escuchar, Él nos va a responder, Amén, Él nos amén. va a revelar cosas. Entonces, no sé, hermana Samantha, ¿usted qué nos puede eh, Sí, aportar? como estábamos leyendo, ¿verdad? En Jeremías, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, Amén. cuando el Señor nos habla de que nos va a enseñar cosas grandes, ¿verdad? No es algo pequeño, es algo que en realidad nosotros no hemos llegado a ver, porque Él lo mismo lo Amén. dice ocultas, porque el Señor va a sacar a luz, ¿verdad? Lo que Él nos quiere enseñar cuando nosotros clamamos en realidad con una intercesión, ¿verdad? Verdadera delante de Él, porque pues sabemos que la intercesión es ponernos en la brecha, ¿verdad? Por los demás. Y Amén. pues clamar, el clamar, decía, leíamos qué significa clamar, es como suplicar, es rogar, o sea, cuando tú suplicas porque tienes una necesidad, ¿verdad? De recibir una respuesta, porque pues no vas a suplicar ni vas a rogar, ¿verdad? Algo que tú no anhelas, porque muchas veces anhelamos cosas, pero no nos ponemos en realidad en lo que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? De que si clamamos nosotros recibimos la respuesta. Entonces nos cansamos de esperar esa respuesta, pero en realidad un clamor es que tú no te canses, ¿verdad? Amén. Un Amén. clamor es de que tú vas a estar insistiendo en lo que tú quieres recibir de parte de Dios, porque aún nosotros como humanos, nosotros cuando anhelamos, cuando deseamos algo, podemos poner de ejemplo a nuestros hijos, pero Amén. nuestros hijos quieren algo y no te dejan en paz y no te dejan en paz. Entonces ahí es donde yo entiendo, donde dice la palabra, ¿verdad? Que nos tenemos que hacer como niños, porque el niño no se cansa, el Amén. niño no se cansa hasta que no recibe lo que le está pidiendo a su padre, más cuanto nuestro padre, ¿verdad? Que uno sabe que uno va a recibir la respuesta de él, pero regresamos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tener eso con la expectativa, como el tema que Amén. pusimos, ¿verdad? Amén. Una expectativa. ¿Qué es una expectativa? Es algo que tú estás seguro que lo vas a recibir. No Amén. es algo que tú te estás imaginando. No es algo que uno se imagina y uno sueña, pero no lo estás anhelando en realidad que lo quieres recibir, sino es algo, es un fundamento donde nosotros nos paramos, ¿verdad? Que Amén. sabemos de que si le clamamos al Señor, vamos a recibir la respuesta de Él. Como usted decía, mi hermana Alba, de que no importó la condición de Jeremías, ¿verdad? Porque él estaba Amén. encarcelado. Y cuando el Señor viene y le habla y le dice, clama a mí, yo te responderé. Yo pienso, ¿verdad? Como humano, yo pienso a lo mejor yo hubiera clamado, ¿verdad? Que me sacara de la cárcel, ¿verdad? Que me sacara de ahí, que yo no quiero estar ahí, pero en realidad él estaba clamando por un pueblo. Podemos leer ahí en Jeremías. Amén. Amén. Y pues vemos en realidad la confianza, ¿verdad? Que el Señor agarra con los que le creen. Porque en realidad clamar al Señor, interceder, es una intimidad, o es una amistad con el Señor. Porque Amén. la palabra misma habla de cuando uno busca al Señor y uno se hace más íntimo con Él y el Señor le gusta a las personas, que en realidad uno agarra el tiempo, no importando cómo tú estés, Amén. no Amén. importando qué estás pasando. Muchas veces tenemos esa mala costumbre de clamar ya en el problema, de clamar ya donde está la enfermedad, donde está, pero en realidad nosotros tenemos que clamar en todo tiempo al Señor. Cuando Amén. antes de que, ¿verdad? Que venga la tormenta, pues muchas veces estamos atribulados porque queremos, ¿verdad? Porque Sí. sabemos dónde está la respuesta, porque en realidad a veces no tenemos la paciencia de arrodillarnos y clamar al Señor. No me acuerdo muy bien qué verso está y me viene a mi mente Moisés, dice que 40 días, 40 noches se postró, clamando al Señor que no cayera la ira, ¿verdad? Hacia el problema. Wow. No me va a decir, hermana, que eso no es perseverar. Pero Amén. muchas veces nos trazamos, ¿verdad? Una búsqueda con el Señor, pero como no vemos la respuesta, porque todos queremos la respuesta en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero es el tiempo del Señor, porque el Así Señor lo es. que le gusta ver es tu perseverancia. ¿Verdad? Amén. Es tu perseverancia en la búsqueda y es lo que le gusta también. Nuestro Señor sabe tu necesidad, sabe mi necesidad, sabe la necesidad de todos los que nos están oyendo, Amén. Así pero lo que le es. gusta al Así Señor que es. tú le pidas, porque cuando tú abres tu boca, tú estás transmitiendo esa confianza, que sabes que estás hablando con tu Padre, que sabes que tú vas a recibirla después. Entonces el clamor es algo que nace, o sea, algo Amén. que tú te postras y tú lo vas a hacer todos los días, todos los días, todos los días. Yo me acuerdo una vez allá en California yo tenía un gran problema y
Lo quería solucionar con mis propios esfuerzos. Pero no, yo me postré y yo le dije, Señor, yo no puedo. Pero fue un clamor a gritos, ese clamor que al Señor le hará, donde tú en realidad, tú te ríes y dices, yo no puedo, no puedo. Y yo le clamé al Señor hasta que no vi la respuesta. Y yo era tiernita en el Evangelio, pero yo miraba la palabra, o sea, leía la palabra y yo decía, pues el Señor va a traer respuesta a mi problema. Amén. Y sí, el Señor puso su mano de poder y hasta ahora yo puedo decir delante del Señor que el Señor no nos ha dejado. Amén. Igualmente Amén. yo pienso Amén. que muchos hermanos han experimentado, ¿verdad?, el clamor y el Señor les ha dado la respuesta. Entonces, eso es lo que en realidad importa, cómo tú te acercas con el Señor cuando clamas. Porque el Señor también lo que mira es la sinceridad de tu corazón. O sea, que tú en realidad anheles lo que estás pidiendo, ¿verdad? No como una vez me acuerdo que nuestro pastor Rolando nos cuenta, ¿verdad? Que dice que una mujer decía que un árbol parece que le hacía estorbo ahí en su ventana y no le dejaba ver el paisaje. Pero ella, según, ¿verdad?, le dio la palabra que si ella le decía a ese árbol que se moviera, se iba a mover. Entonces ella lo hizo, pero como experimentando a ver qué pasaba, no con la seguridad que se iba a mover. Con la Y pues, expectativa. Eso. Expectativa. Y dice el pastor que cuando lo vio en la mañana, yo ya sabía que no se iba a mover. Entonces el Señor no quiere que nos acerquemos así. No. El Señor, realmente la palabra expectativa llena mucho, porque Amén. tú tienes una expectativa que tú vas a ver lo que tú le estás pidiendo al Señor, porque el Señor presta sus oídos a aquel que está clamando, porque aquel que se cansa, a lo mejor el Señor ya le va a dar la respuesta, pero nos cansamos y o sea, la razón de lo que estamos platicando es que no nos cansemos, hermanos, amigos que nos están escuchando, que esperemos la respuesta del Señor, ¿verdad? No sabemos la necesidad de cada uno de nosotros, pero el Señor sí las conoce, y que nosotros sigamos perseverando, ¿verdad?, en un clamor donde en realidad sabemos que vamos a traer la respuesta del Señor, y pues podemos hablar mucho de la perseverancia, podemos hablar mucho de los siervos, ¿verdad? Como decía usted en el tiempo de Jeremías. Ahora en nuestro tiempo nosotros creemos de que no puede pasar lo mismo, porque es el mismo Dios. Amén. El mismo Dios de Jeremías, el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Moisés, de Jacob, es el que nosotros estamos clamando. Entonces podemos recibir las mismas respuestas, porque podemos poner muchos ejemplos de la perseverancia, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de que Jacob peleó, ¿verdad?, con el ángel. Jacob. Amén. Amén. Y él no se soltó hasta que no lo bendijera, ¿verdad? No se soltaba, y por más que el ángel le decía que lo soltara, lo tuvo que herir. No sé por dónde, pero a él aún así herido, y el dolor, él no se soltaba porque él quería que lo bendijera. Entonces eso es lo que le agrada al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque aparte de clamar, ¿verdad?, por las necesidades que tenemos, de enfermedades, de no sé qué problemas, también podemos clamar por bendiciones. Amén. Podemos clamar por bendiciones, porque el Señor trae la respuesta, y también tenemos claro de que en veces no hay necesidad de mencionar lo que necesitamos, porque la misma palabra dice que primero busquemos el reino de Dios, y todo lo que necesitemos viene por añadidura. O sea, si nosotros nos agarramos de esa palabra, cuando tú pides por alguien más, el Señor ya sabe su necesidad. Amén. Entonces viene como una doble bendición, porque una doble respuesta, porque le da la respuesta al necesitado, y te da la respuesta a ti también en tus necesidades, de verdad. Entonces que tenemos que llegar a entender esa profundidad que es clamar. Amén. ¿Verdad? Clamar esperando ver, ¿verdad?, lo que estamos pidiendo, ¿verdad, mi hermana? Amén. 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 Entonces, pues estamos ahí, podemos también a lo que está diciendo del clamor, ¿verdad? Porque es el tema que estamos en esta tarde compartiendo. Entonces, clamar, ¿verdad? Dice, podemos ver en qué significa, ¿verdad? Lo que estaba diciendo usted. Amén. Clamar con nuestro ser, sentir hasta cierto punto aflicción en el corazón, en nuestro ser, por las necesidades de los demás, ¿verdad? Porque muchos tal vez dicen, pues yo estoy bien, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero mucha necesidad allá afuera, mucha necesidad allá afuera,
hoy en día, por ejemplo, ¿verdad? Lo que está pasando en estas ciudades. Y ¿verdad? Pues El podemos, terremoto de Turquía, las necesidades que hay. entonces hay mucha necesidad y podemos clamar por ellos, poner en nuestro, ¿verdad? Sentir lo que ellos están pasando. Amén, tener esas entrañas de misericordia, ¿verdad? Que habla la palabra de que no solo nos preocupemos en nuestras necesidades, sino en realidad sentir el dolor de otros. De los demás. ¿Verdad? Porque pues es el mismo dolor que el Señor sintió cuando, ¿verdad? Que Dios ya no soportaba, que dijo el Hijo, yo voy, yo lo salvo, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que seamos iguales, ¿verdad? Amén. Que sintamos el dolor de otros, porque pues en realidad ese es el verdadero amor de Cristo, el verdadero amor del Señor, sí. Amén. De que sintamos el dolor de nuestros hermanos, porque si no la palabra no nos dijera, ríe con el que ríe, ¿verdad? Amén. Llora con el que llora, ¿verdad? Entonces eso es en realidad el clamor por los demás. Trae mucha bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, sin necesidad que tú la pidas, ¿verdad? Que nosotros en realidad tengamos un corazón sincero de clamar por los otros. Amén. Porque ese es cuando Él nos escucha, ¿verdad? Cuando hay sinceridad en nuestros corazones, Él nos escucha. Entonces, tenemos un verso donde vamos íbamos a leer Mateo 7:7. Ajá, vamos a ir a la palabra del Señor nuevamente. Sí, en Mateo 7:7, si podemos ir a la palabra, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor pues, nos está dando los pasos que hacer, porque yo me imagino que si tú vas a una casa, o hermana, vamos a una casa y solo nos quedamos parados en la puerta para que nos abra, nadie nos va a abrir. Lógico, ¿verdad? Tenemos que tocar a la puerta para que nos abra. Entonces, cuando el Señor dice eso es porque cuando hay momentos que nosotros miramos puertas cerradas. Amén. Un momento que se nos cierra una puerta, entonces dice, Señor, toca que yo te voy a abrir esa puerta. O sea, clama. Amén. Clama. Amén. Hay, por ejemplo, podemos poner ejemplos de puertas de trabajo, ¿verdad? Amén. Puertas de negocios, puertas donde tal vez para obtener nuestros papeles, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor nos da la clave, toca, amén, ¿verdad? Toca, yo te voy a responder. Pero también nos dice en su palabra a buscar, amén, llamar, ¿verdad? Que busquemos, que llamemos al Señor, que en realidad en la necesidad que tenemos nadie más nos puede responder más que Él. Amén. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros como hijos de Dios hay familiares, porque sí lo puedo decir, de que nos amén, usan como, se podría decir como amuleto, porque dicen, tú estás más cerca de Dios. Y no es así. No es así, porque el que le clama a Dios, el Señor le va a responder. Amén. Yo quiero compartir algo que en realidad, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo hablé con uno de mis hermanos de que estaba bien atribulado en sus cosas y sus problemas y en sus vicios, ¿verdad? Entonces yo le dije a él que se acercara al Señor, que clamara a Él y que yo le iba a ayudar a clamar para que Él pudiera hacer algo en su vida. Y él me dijo que él no se sentía digno de pedirle nada a Dios porque él no era nada bueno. Y a mí me entristeció eso porque pues yo sabía en realidad que él necesitaba el amor de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y yo le dije a él por medio de la palabra que no importaba en la condición que él estaba, porque volvemos a lo mismo, o sea, no importa la condición en que tú estás. Amén, amén. ¿Verdad? Porque el Señor oye al que clama y al que le cree, amén, le abre al que amén, toca. Amén. O sea, le da la respuesta al que llama y le da a todo aquel que busca amén, una reconciliación o que busca en realidad ser parte, ¿verdad?, del pueblo del Señor, porque por la gloria y honra del Señor allá están los caminos del Señor, ¿verdad? Pero gloria a Dios. En veces uno se pone, ¿verdad?, en la expectativa de que estamos hablando, ¿verdad?, del que no cree en el Señor, cree que el Señor no lo va a oír, pero no es así, porque hay un pueblo, por ejemplo, en este caso él me tenía a mí, ¿va?, como hija del Señor, que yo estaba clamando y estaba pidiendo, ¿verdad?, que le diera la paz, que yo llenara de gozo, que le quitara
todo lo que venía, ¿verdad? A hacer daño a su mente, a su corazón. Y pues el Señor, ¿verdad? Yo sé que muchos también pidieron por él y gracias al Señor, él está caminando ahora con el Señor. Entonces tenemos esa erróneamente, ¿verdad? Que de que el Señor no nos va a escuchar y no, porque tú estás más cerca del Señor, no. Aquel que está más cerca del Señor es aquel que le cree. Amén. Es aquel que sabe que va a recibir la respuesta de Dios. Amén. Pero no importando la condición de ellos, entonces podemos ver que en realidad el Señor nos está dando aquí la respuesta, que toquemos, que clamemos, que Él está ahí para escucharnos. Amén, amén. Él siempre presta su oído a aquel que en realidad tiene la fe, porque en realidad es la fe la que mueve, ¿verdad?, la mano de Dios. Amén. Porque cuando hablamos de que la palabra dice que te acercas al Señor con sinceridad, es porque tu corazón en realidad tiene que creer lo que tú vas a recibir, con sinceridad de en realidad acercarte a Dios con esa sinceridad y poderle decir tu condición. Amén. ¿Verdad? Tu condición. Porque de decirle, mira, Señor, yo he pecado y tal vez no me vas a escuchar. No es así. Porque el Señor también te va a perdonar. Entonces, en lo que yo veo cuando dice el Señor con sinceridad, que tú saques todo lo que te está, le digas todo para que Amén. El Señor, ¿verdad?, pueda escuchar el clamor y ver en realidad que tú anhelas esa respuesta. Porque en realidad si nosotros anhelamos esa respuesta, no nos vamos a cansar Amén. De clamar a Dios hasta no ver la respuesta. Y yo siempre tengo en las oraciones que yo tengo con el Señor, yo siempre le digo al Señor, yo sí siento que no vas a tardar, que la respuesta viene ya. Amén. ¿Verdad? Yo siempre, en veces también cuando me han puesto a orar acá al frente de la iglesia, yo tengo ese dicho, yo siento que no va a tardar, hermano. Amén, todo lo que le pida al Señor, usted lo va a ver, y siempre así en esta semana lo va a ver, Amén. Porque yo lo creo, ¿verdad? Yo no, ya el problema del hermano, ¿verdad? Si no se pone la misma fe conmigo, Amén. Pero yo sí así lo creo, porque Amén. Yo lo he experimentado, hermana, yo lo he experimentado en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida aún de mis amigos, ¿verdad? De que cuando uno clama en realidad y le cree al Señor, y yo está uno en la expectativa que lo vas a ver ya. Claro que no le estás exigiendo al Señor, lo quiero ver ya, no. Porque todo pasa en el tiempo del Señor, pero tu corazón tiene la expectativa, yo lo voy a ver, Señor. Yo lo voy a ver y yo lo voy a ver, y no cansarnos, ¿verdad?, de seguir creyendo en las promesas del Señor. Amén, amén. Hermosa esa promesa, ¿verdad?, de donde dice, pues, ¿verdad?, que le pidamos y Él nos va a dar. Entonces, que, por ejemplo, ¿verdad?, tal vez, amado hermana, amado hermano que nos sintonizan, tal vez tú anhelas escuchar la palabra del Señor o la voz de Dios donde te diga en qué Dios te quiere usar, en dónde tú vas a ser efectivo, o qué Dios quiere hacer con tu vida, ¿verdad? Porque pues sabemos que Él tiene un propósito para cada una de la vida de nosotros. Amén, amén. Su palabra dice que Él nos escogió, nos llamó, ¿verdad? Y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, pues si le pedimos a Él de seguro, con la seguridad, con la certeza, Él nos va a escuchar. Amén, amén. Y si aún todavía no sabemos en qué Dios quiere usarnos o dónde vamos a ser efectivos, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos tomar esa palabra, esa promesa, y ir y buscarle en oración, en clamor, y Él nos va a revelar, a revelar por medio de sueños, por medio de visiones, o por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Dios puede usar varios medios para hablarnos. Puede usar, vemos en la palabra del Señor varios ejemplos que Dios usó, hasta una burrita, hasta un animal usó el Señor para hablarle, amén. Entonces, a un profeta. Entonces, si clamamos, si oramos, Dios nos va a escuchar. Entonces, si sea lo que sea, ¿verdad? Sea que ya sea porque estés buscando, pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero quiero ser efectivo a donde tú me quieres en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ser efectivo a donde me quieres llevar o donde me quieres usar. Entonces, si buscamos, si pedimos a Él la dirección
la guianza, ¿verdad? Él nos va, esa es una promesa que el Señor nos da por medio de su palabra, donde dice que, vea, pidan y se les dará. Entonces, busquen y encontrarán. Este es donde dice buscar y encontrarán. Cuando se dice buscar, ¿verdad? Es algo que sabemos que lo vamos a encontrar. Amén. Que tenemos la expectativa de lo voy a encontrar. Porque si buscamos es porque existe, porque vamos a encontrar, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, y es una promesa del Señor. Entonces, si ya sea esa, la necesidad o la petición, ¿verdad? Amén. Que hay en el corazón del Señor, en nuestros corazones. Dios nos va a hablar. Es como lo que usted estaba tocando, hermana Alba, de buscar, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces nos pasa que no nos acordamos dónde pusimos algo. Puedo poner ese ejemplo. A mí me pasa mucho eso y yo le digo, ay, Señor, solo tú sabes, dime dónde está eso que lo necesito. Y verdad, y pues tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Adentro de nosotros y hay algo que te hace clic y te Amén. acordaste, ¿verdad? Y muchas veces también, porque es que si no buscamos, no encontramos. Y nos pasa eso muchas veces con nuestros hijos, de que uno les pide algo, ve a traer algo que está allá, no está, y ve, no está, y va uno y ahí está, no buscaste. No buscó. Ahí estaba, pero no buscaste. Entonces el Señor, eso es lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Que busquemos y busquemos lo que en realidad queremos obtener del Señor, porque pues el Señor nos quiere enseñar, dice, cosas ocultas, ¿verdad? Algo de que es importante, ¿verdad? Porque yo puedo familiarizarlo con cuando nosotros nos íbamos a venir aquí a Oklahoma, ¿verdad? Que mi esposo se vino a agarrar un lugar para poder vivir nosotros. Yo me quedé allá clamando al Señor de que Él pudiera encontrar un lugar y que lo guiara, porque lo que no me gustaba que Él se viniera solo, ¿verdad? Y el Señor me dio un sueño, para la gloria del Señor, me dio un sueño donde me dijo, en tal lugar, ve aquí, y ahí el Señor va a usar a alguien y te va a dar dónde quedarte y te va a dar donde nosotros nos vamos a venir a vivir. Y mi esposo me cuenta, ¿verdad?, que él fue a una iglesia donde fue a dar, donde el Señor me dijo, y dice que ya estaba cerrando la iglesia, y él es del parqueo esperando la respuesta de lo que el Señor me había dado. Y sí, dice que ya lo último llegó una mujer y le tocó la ventana y le dijo, ven, te están esperando en la oficina. Y él bien sorprendido. Wow. Y ya le preguntaron, tú estás aquí buscando dónde quedarte, ¿verdad? Y el Señor ya le había revelado al siervo de esa iglesia. Wow. Entonces yo de lo que puedo familiarizar, ¿verdad?, en cosas ocultas, de que el Señor, si tú clamas, Él te responde. Amén. O sea, hay cosas grandes, Él te quiere dar cosas grandes. Amén. Que no nos conformemos solo con las cosas pequeñas, sino que sabemos que el Señor es el Dios del oro y la plata, y él te va a dar, ¿verdad? Y no, con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que pidas que quieres ser rico, que quieres... No, el Señor te va a dar conforme, ¿verdad? Porque el Señor sabe a quién darle, ¿verdad? Amén. Y conforme a su voluntad de Él. Pero aquí lo más importante, ¿verdad?, es buscar primeramente el reino de Dios, como dice. Y entonces cuando tenemos esa seguridad, ¿verdad?, que vamos a recibir lo que estamos pidiendo al Señor, lo vamos a recibir. Amén. Lo vamos a recibir cuando somos consistentes, cuando no nos cansamos, porque estábamos platicando, hermana Alba, sobre la viuda, ¿verdad? Un ejemplo que podemos poner de que Amén. Ella no se cansó de pedir justicia Amén. Con el juez. Y a pesar que dice la palabra que el juez ni le temía a Dios ni respetaba a los hombres. O sea que era un juez malo. Y aún él siendo un juez malo, lo cansó y dijo, bueno, voy a ayudar a esta señora que ya me tiene cansada, ya me desesperó, ya me acabó la paciencia. Entonces, ¿verdad? Pero comparando, ¿verdad?, que él era un juez malo y así el Señor, ¿verdad?, le cambió su corazón para que pudiera ayudar a la viuda. Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor, ¿verdad?, que uno está ahí rogándole y uno está ahí clamando? Es la persistencia la clave, ¿verdad? Que uno no se canse de, por ejemplo, cuando clamamos y pedimos, ¿verdad?, por nuestros familiares que nos traen los caminos del Señor. Amén. Y uno no los ve en realidad como los ve el Señor, y uno se cansa de pedir y nos cansamos de esperar la respuesta. Y tenemos un ejemplo de un siervo que decía, con un miembro de un grupo que decía que pues él llegaba tomado y todo, y él le abría la puerta y le decía, entra, siervo del Señor. Amén. A pesar que ahí llegaba cayéndose, ¿verdad? Sí. Pero él miraba como el Señor Amén. Lo miraba. Y yo me imagino que él seguía clamando Amén. Para ver. Y él, Señor, le dio en grande la respuesta. Amén.
¿verdad? Porque ahora pues todos esos jóvenes están alabando y sirviendo al Señor ya con sus familias igualmente. Entonces igualmente nosotros no nos tenemos que cansar por clamar por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, ¿verdad? De que el Señor algún día llegue a alcanzar sus corazones para que ellos puedan ser parte de la familia del Señor, ¿verdad? Y no cansarnos hasta no ver, ¿verdad? La respuesta del Señor. Amén, amén. Amén. Teníamos otro verso, si lo podría leer, hermana Alba, en Salmos. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en el Salmos 149. 149, a ver, Sí, no, no sé si- era 145, 18, Amén. Salmo 145, 18. 18. Amén. Dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. En verdad. Amén. Amén. Wow, mira, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Entonces, cuando dice de verdad, quiere decir que de pronto a veces, ¿verdad? No lo hacemos de corazón. ¿Pudiera ser? Tal vez solo palabrerías, ¿verdad? Solo como decir, a ver qué pasa, algo así, como a ver qué pasa, ¿verdad? No en verdad, sino no con la seguridad de lo que está pidiendo, ¿verdad? O sea, que te acerques en realidad creyendo, ¿verdad? En verdad que Dios va a hacer la obra en lo que tú estás pidiendo. Yo así lo puedo ver. Amén. Amén, porque dice, ¿verdad? Que dice que, y vamos al versículo 19, dice, cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Amén. Wow, qué hermosa Pues es un gran promesa. compromiso porque pues tenemos que caminar, ¿verdad? En el temor del Señor. Amén. No es nomás de llamarnos cristianos y en realidad no estamos dando un testimonio, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Porque de los que le teme es como decir, no hacer las cosas, ¿verdad? Sabiendo que el Señor nos está viendo. Amén. Ese es un temor a Dios. Muchas veces yo tengo una frase que yo le digo y confiadamente se los digo, ¿verdad? Y les comparto. Yo le digo a las personas cuando vayan a faltar o a hacer algo que al Señor no le agrada, estén seguros que los está viendo. O sea, Él nos está viendo en todo lugar. Amén. Así es. ¿Verdad? No te enfoques en la persona que tienes al frente, sino en realidad cuando nuestro corazón se enfoca, no, el Señor me está viendo, el Señor me está escuchando, el Señor quiere que yo camine en el temor de Él y como hijo de Dios. Entonces ahí es donde dice, los caminan en el temor de Él. O sea, tenemos que estar conscientemente de que somos hijos de Él y no cometer, o sea, faltamos, porque pues no va a decir uno que uno es perfecto y uno no comete, ¿verdad?, errores, porque aún la palabra dice que aún tus pensamientos, ¿verdad?, aún pensarlo es pecado. Así es. Pero cometemos el error en el temor. También el temor yo lo puedo ver como cuando nosotros estamos haciendo algo y el Señor te llama a orar y te llama a buscar su palabra y a veces no le queremos hacer caso. Amén. Ese no es temor a Dios, porque sabemos que el Señor es amor, pero también el Señor es celoso. Amén. Y si que uno no le hace caso cuando usted dice, a leer la palabra, a orar. El pastor ha compartido muchas veces cuando el Señor le ha hablado, ahí él iba cansado, pero él lo hace porque ese es el temor a Dios, porque el Señor te está hablando. Pero muchas veces estamos sentados viendo la TV, estamos sentados viendo una película y el Señor y el Espíritu te hace sentir, es momento, es tiempo de leer la palabra. Amén. Y uno, espérate que termine, está bien buena y quiero ver en qué termina. Pero si esa la puedes pausar, la puedes volver a ver al rato si quieres, ¿verdad? Pero no podemos pausar la voz de Dios. No podemos hacer eso porque el Señor nos está hablando. Y es una forma que el enemigo está usando como atadura los celulares también. Porque los celulares es como un imán. Ahí está, y es algo que yo lo he experimentado. Sí. Y yo le dije a mi esposo, eso de estar viendo es como que un vicio. No necesitas estar tomando para emborracharte ni estarte drogando.
el celular es un vicio, si así lo vemos, es una atadura que el enemigo está usando para apartarnos en la búsqueda del Señor, porque estás así y quieres ver más, y quieres ver más, y quieres ver más, y hasta que no ves más, yo lo experimenté en mi espíritu, hermana, yo delante de él se lo estoy diciendo, y dije, esto está mal, porque es como un imán, y hasta yo le he dicho a mis nietos, ¿verdad? Yo les puedo decir a ellos de que no es porque esté hablando de ellos ni nada, pero pues mis hijas sí les tienen una restricción, lo que es los celulares. Y porque sí, es como, prácticamente es un vicio. Yo así lo veo. Y a veces yo le digo a mi esposa, ay, deberíamos de regresar otra vez a los beepers. ¿Verdad? Que los beepers, pues uno tenía el teléfono en la cara y miraba el número. Pero pues ahora, pues el teléfono es un lujo, es una necesidad. Una necesidad de comunicación, alguna emergencia o algo, porque pues los teléfonos públicos ya no existen. Entonces, ¿dónde vas a llamar tú, verdad, cuando tengas una emergencia? Pero sí, yo lo he visto así y el Espíritu me hizo sentir que los celulares son una atadura. Y el Señor nos ha hablado mucho de eso. Entonces, cuando el Señor nos viene a hablar de que tenemos que buscar, sí tenemos todo el tiempo para estar ahí, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo para abrir la palabra, ¿verdad? Y por lo menos leer unos versos, porque el Señor te está diciendo que lo haga. No podemos pasar en alto la voz del Señor. O el Señor te hace sentir sin saber tú la necesidad de tu hermano. El Señor, por eso ahí habla que te revelará cosas ocultas, porque muchas veces tú ni sabes la necesidad del hermano, pero el Señor viene y te dice, ora por tal hermano. Y tú lo sientes en tu corazón. Ora por tal hermana. Ora, y no tiene necesidad el Señor de decirte cuál es el problema, pero el Señor te está diciendo que clames y que ores por su necesidad, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Caminar en el temor del Señor, escuchando su voz y pues tratar de caminar como Él nos manda que caminemos. Amén. 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 Y pues eso es lo que queremos ahora, ¿verdad? Transmitir a todos los que nos están escuchando, que no te canses. No te canses de clamar, no te canses de pedir a Dios, porque la respuesta viene. Lo que yo sí estoy segura y te puedo dar seguridad, que la respuesta viene. Así es. Porque si el Señor te dice que clames y Él te va a responder, Él no miente. Así Él te va a responder. es. Él te va a abrir puertas. Si tú estás viendo que tienes puertas cerradas y te estás dando, pues no te des por vencido. El Señor te va a abrir una puerta más grande de la que te han cerrado. Amén. El Señor te va a escuchar, el Señor te va a abrir. Y es lo que queremos transmitirte en este momento y pues queríamos pues, no sé si tienes algo más que aportar, hermana Alba, o pues queremos orar, ¿verdad? Un tiempo por las necesidades, ¿verdad? Del pueblo, por la necesidad de los que nos están escuchando, ¿verdad? Amén. El Señor conoce tu necesidad. Nosotros no la conocemos, pero queremos clamar un momento, ¿verdad? Por la necesidad de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, esperando ver la respuesta. Y así yo te invito a que te unas, ¿verdad? Con nosotras en un mismo sentir para que podamos empezar a clamar si ya no tenemos nada que aportar sobre el tema que teníamos. Amén. Pues yo creo que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el tiempo que Dios nos ha permitido poder este tiempo para compartir lo que el Señor nos puso a nuestros corazones. Y amén, también nada más a seguir instando a nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo y aún a nuestros amigos que nos escuchan también, cualquier necesidad que tengas, que estés pasando, cualquier circunstancia, Dios está siempre atento, Dios está dispuesto a escucharte, no importando tu condición, no importando todo lo que esté alrededor. Dios está atento a tu necesidad, a la petición de tu corazón, así que pues y pues seguir perseverando. Si dices tú, por ejemplo, pero si yo ya oré y no pasó nada, ¿verdad? A seguir adelante, sin desmayar, a seguir clamando que Dios en su tiempo, Él va a dar la respuesta. Amén, amén. Pues nos vamos a unir en oración. Amén. Y pues ahí en tu corazón, ¿verdad? Pon tu necesidad delante del Señor y vamos a orar por eso. Amén. Venimos delante de ti, Dios Padre Todopoderoso.
sabiendo, Padre, que tus promesas, Señor, son verdaderas, Dios Todopoderoso, Sí, y donde tu Señor. palabra dice que clamemos, Señor, y tú vas a responder, así lo Sí, creemos, Señor, Dios Padre. creemos. Sabemos, Señor, que tú estás presto, Señor, a oír a aquel que se Presto, acerca, Señor, con un Señor. corazón sincero, con un corazón que te cree, con un corazón que sabe que va a recibir la respuesta de parte de ti, Señor. Aquí estamos uniéndonos, Dios Padre Todopoderoso, en un solo sentir, en un solo clamor, Padre, cada necesidad, Señor, del que nos está escuchando, Padre. Tú la conoces, Padre, que pongas tú tu mano, Padre, en cada uno de ellos, Padre Todopoderoso, que ellos puedan sentir, Señor, esa respuesta, Padre, en sus corazones, que no se cansen, que no nos cansemos, Señor, de clamar a ti, Dios Padre, que estemos, Señor, perseverantes, Señor, a esperar esa respuesta que tú tienes, Dios Padre Todopoderoso, porque eres tú, Señor, quien va a enseñar cosas grandes a aquellos, Señor, que han creído, Padre, que eres tú que da la respuesta, Dios Padre. Por eso estamos aquí, Señor, porque sabemos, Padre, que estamos hablando de un Dios poderoso, un Dios que oye, un Dios que habla, un Dios que sabe la necesidad, Señor, de aquel que clama, Padre, un Dios que escucha el clamor, Señor, de aquel, Señor, que está perseverando, Señor, hasta recibir, Señor, un milagro, hasta recibir la salud, hasta recibir la respuesta, Señor, de un negocio, de sus familias, Padre. No sé, Señor, qué es lo que ellos, Señor, te están pidiendo, Dios Padre Todopoderoso, pero nos unimos juntamente a ellos, Padre, que tú, Señor, seas, Padre, trayendo, Señor, la respuesta, Señor, a quien, Señor, se acerca, Señor, con un corazón sincero, Dios Padre, aquellos, Señor, que están delante de ti en este momento, Señor, clamando, Padre, creyendo, Señor, que tú vas a traer la respuesta, Padre Todopoderoso. Por cada uno de ellos clamamos, Señor, que seas tú, Dios Padre, que seas tú moviéndote en cada uno de esos hogares, Señor, que nos están sintonizando, cada iglesia, cada aquellos, Señor, que nos están oyendo, Padre, que seas tú, Señor, hablándoles, que cada palabra que hemos dicho, aunque sea una o dos palabras que hemos dicho, Señor, sea esa palabra de poder que ha tocado corazones, que ha tocado vidas, que ha guiado, Señor, a aquel, Padre, que no hallaba ni qué hacer, Padre, pero sabemos, Señor, que eres tú quien está trabajando para aquel que te cree, Dios Padre Todopoderoso. Sabemos, Padre, que tú vas a abrir, Señor, puertas, aquellas que se han cerrado, Señor, y vas a abrir mucho más grande, Dios Padre Todopoderoso. El clamor, Señor, llega a ti, el clamor llega a ti, Señor, como un incenso agradable, Padre, porque eres tú, Señor, quien se agrada, Señor, en aquellos que en ti confían, Dios Padre Todopoderoso. Estamos confiados, Señor, que tú escuchas, Señor, en la oración, Señor, de aquel pueblo que te ha creído, la oración aún de aquel Padre necesitado que se sienta perdido, Señor, y que no se sienta digno de acercarse a tu presencia. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios piadoso, lleno de misericordia, Padre. Sabemos, Dios Padre Todopoderoso, que eres tú, Señor, quien oye, eres tú quien sabe los corazones, Padre, y sabemos que aún a Él, Señor, lo estás escuchando, Padre, que por medio, Señor, de este clamor, Padre, pueda recibir la respuesta, Señor, y pueda, Señor, ser parte, Señor, del pueblo de Cristo, Padre Todopoderoso. En eso confiamos, Señor, porque sabemos que te pedimos, Padre, confiando, Señor, esperando, Señor, esa respuesta, Señor. Queremos, Señor, oír testimonios. Queremos, Dios Padre Todopoderoso, oír, Padre, lo que tú estás haciendo por medio de estas enseñanzas, Padre. Todo aquel que se sienta, Señor, en este lugar sea usado grandemente, Señor, de parte de ti, Dios Padre Todopoderoso. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, con poder por medio de tu palabra, Dios Padre. Bien lo dice, Señor, el poder de tu palabra, Dios Padre Todopoderoso, porque ahí está tu poder, Señor, ahí están tus promesas, ahí está, Señor, lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Esta nuestra guianza, Dios Padre Todopoderoso, que podamos oír tu voz, que podamos conocerte más por medio de tu palabra, Dios Padre, porque queremos, Señor, estar cerca cada día más de ti, Señor, en el nombre de Jesús, amado Señor, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pues damos las gracias a todos los que nos han sintonizado y esperamos que para la próxima estemos conectados nuevamente. El Señor les bendiga. Amén, amén. Dios les siga bendiciendo.